estos circuitos de 2 baterías, 4 mallas, 5 mallas, no es necesario, es algo más sencillo eso. Y para eso es mejor hacer el ejemplo. A ver, un primer ejemplo básico. Circuito de una sola espira. Lo primero que hay que ubicarse es el sentido de la corriente. Bien, el sentido de la corriente. ¿Y cuál es el sentido de la corriente? Tomando en cuenta los signos de la batería, dónde está el positivo y dónde está el negativo. Recuerden que la corriente va a ir de positivo a negativo. Entonces, acá, por ejemplo, este es el positivo, la corriente va a ir así. Y en esta otra batería, este es el positivo y la corriente va a ir hacia este lado. O sea, aquí hay 2 flujos de corriente. Y en este caso están contradiciéndose. Este está yendo hacia el lado contrario a las agujas del reloj. Y este hacia el lado derecho en favor de las agujas del reloj. Cuando se encuentran las corrientes y están justamente así en sentido contrario, se restan. Se restan tomando en cuenta ¿cuál? El más grande, el potencial más grande. Y esto es como hacer un barrido. Como hacer un barrido de fuerzas, así. Esto ya no está resuelto así en el libro. Lo estoy resolviendo de otra manera. En el libro se complica mucho, saca signos negativos y esas cosas. Es que la corriente no es negativa. Algún rato les va a salir negativo, pero simplemente es para interpretar ya. En algún cálculo les puede salir negativo, pero no es que existe corriente negativa, sino que significa que han tomado el signo de la corriente, el sentido de la corriente al revés. O sea, en el libro saca negativos y luego dice, no, la corriente está al revés. En cambio, la metodología que yo aplico no salen negativos. ¿Qué hay que hacer para eso? Primero fijarse pues cuál es la batería más grande, la que tiene mayor potencial. En este caso, esta es la batería más grande. Por eso partimos de esa, su potencial. Y llega y se encuentra esta batería. Esta batería está en sentido contrario, por eso es negativo. Si el positivo estaba hacia este lado, era positivo. Y luego se coloca igual. Y una vez que haces igual, vas viendo las resistencias. Esta resistencia, la resistencia 1. A esa resistencia 1 está pasando de la corriente, que es única en este caso porque es una sola malla, una sola espira. Por eso es una sola corriente. O sea, R1 está afectado por la corriente y sigue yendo por acá, y aquí se encuentra R2 que está afectado por la corriente. Es más, porque estoy tomando en cuenta esta batería está girando en este sentido, por eso es más. En algunos casos va a ser negativo, pero eso ya les voy a explicar cuándo sale el negativo. Si vemos acá, lo único que hay que despejar es la corriente, porque tenemos los valores de resistencia y tenemos los potenciales. Despejamos, reemplazamos y tenemos resultado positivo. Eso quiere decir que la corriente va a fluir así, tal como están viendo en el ratón. Así va a fluir la corriente. En el sentido favorable de esta batería que la he tomado como la mayor. No es normal que salga negativos. O sea, no existe corriente negativa, en otras palabras. Pero en los cálculos a veces les va a salir.
Y si le sale es simplemente para que hagan una interpretación, decir, no, el sentido de la corriente lo he tomado al revés. Y es que este ejercicio mismo, si se fijan en el libro, le sale negativo. ¿Por qué le sale negativo? Porque esta es una foto del libro, porque la corriente justo lo está tomando al revés, lo está tomando en este sentido. Cuando la corriente real está, es obvio que está girando hacia otro lado. ¿Ya? Poco a poco van a ir acostumbrándose a esta forma de análisis. Es más fácil así que lo que está en el libro. Vamos a este otro ejemplo. Aquí hay dos espiras, dos mallas. Y nos pide encontrar las corrientes. Para eso primero nos fijamos en el circuito. Esta figura es la figura que está en el libro. Y en el libro aquí se hace un trenco con las corrientes. Sacan negativas. Todo. Esta es la figura que yo propongo para resolver el ejercicio. ¿Qué hago? Primero veo las baterías, pues. Esta es de 10 voltios, esta es de 14. Esta manda entonces. Para esta batería su positivo está acá, por lo tanto de ahí va a salir la corriente 1. Va a llegar a este nodo y se va a dividir en dos corrientes, la corriente 2 y la corriente 3. De esta batería, su positivo está acá, por lo tanto la corriente va a ir también en ese sentido, hacia este lado. En este caso, ya hay que resolver por el método justamente de Kirchhoff. El primero es el tema de los nodos. Esta corriente 1, cuando llega acá, se va a dividir en dos corrientes, en la corriente 2 más la corriente 3. Esa es nuestra primera ecuación. Es normal en circuitos de este tipo resolver sistemas de ecuaciones. Y ahí ya depende de ustedes que programen su calculadora o se bajen en alguna forma de resolver el sistema. Constantemente van a estar resolviendo sistemas. De 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. O demás. Y como esa no es la idea de la materia, nosotros calificamos el planteo hasta que llegan al sistema de ecuaciones. Y después les calificamos el resultado. Porque pueden resolver de cualquier manera los sistemas, ¿no? Conocen varios métodos, matrices, determinantes, igualación, sustitución, reducción. ¿Qué más hay? Gauss-Jordan. Al final simplemente le meten a su calculadora, ¿no? Sí. No. En estos sistemas no vamos a usar unos complejos. Es que no vemos hasta ese nivel en circuitos. O sea que van a tener sistemas de ecuaciones normales. Así que ya vean con qué resuelven. A ver, una vez que vemos el primer paso de la corriente, analizamos qué pasa con la corriente en cada malla. Primero, por ejemplo, aquí tengo la corriente 1 en esta malla y la corriente 2. Por eso digo aquí para la corriente 1 y para la corriente 2. En esa malla, aquí cito, hay dos baterías. En este caso, la batería de 14 voltios la estoy llamando E1 y esta la estoy llamando E2. Pero vean que aquí, por ejemplo, la corriente es la otra positiva, viene por acá, y esta de 10 voltios también tiene la positiva, viene así. O sea, se apoyan. No es como el de aquí, que una iba en este sentido, la otra iba en el sentido contrario. Aquí se están apoyando. Por eso es que ponemos E1 más E2. Y luego volvemos acá. Acá se encuentra, ponemos el igual,
hay la resistencia 1. Esta resistencia 1 tiene la corriente 1 que está pasando por ella. Acá. Luego se coloca la otra multiplicación y recién se preguntan el signo. Primero hacemos esto. Viene la corriente por aquí. Aquí hay la resistencia 2 y hay la E2. Pero como esa corriente está en el mismo sentido de la batería, es positivo. Es positivo. Y simplemente reemplazamos los datos y tenemos nuestra ecuación 2. Para el otro caso, vamos a la otra malla, tenemos la corriente 2 y la corriente 3. En ese caso tengo solo una batería aquí en esta partecita. Esta batería. Entonces parto de esa batería. Esa batería está proporcionando corriente así, en el sentido horario, porque aquí está su positivo. Por lo tanto, se encuentra con L2 multiplicado por I2. Luego aparece la resistencia 3 por I3, porque esa va a pasar por ahí. Pero I3 está en sentido contrario de la batería, porque la batería, recuerden que está haciendo este sentido. I3 está yendo en sentido contrario. Por eso es que I3, esto viene al negativo. Porque este I3 está en sentido contrario de la batería principal de esta partecita del circuito. Simplemente luego reemplazamos los valores, tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, resuelven el sistema y en este caso les sale que I1 es 3 amperios, I2 es 2 amperios y 3 es 1 amperio. En el libro saca corrientes negativas y hace luego la interpretación. Repito, no hay corriente negativa desde el punto de vista físico. ¿Puede salir negativo? Sí, puede salir negativo, pero significa que ha tomado mal su corriente, o sea, que ha tomado su sentido de corriente al revés. Nada más. O sea, tampoco es que está mal lo que le salga negativo, pero si le sale negativo tienen que interpretar y decir, bueno, la corriente tal, digamos, la corriente 3 sale negativo, la corriente 3 no está en este sentido, sino está en hacia arriba. O sea, eso significaría. Bueno, tal vez también por error pueden sacar, pero normalmente, o sea, puede salir es matemáticamente un negativo, pero significa eso, que han tomado mal el sentido. En el libro resuelve de diferente manera, si se fijan, esta de otra manera, pero esta creo que es la manera más entendible, porque aquí no hay problema de los signos. Vamos a otro ejemplo. Igual ahí vamos a ver justamente ese tipo de cosas. Este ya no está resuelto en el libro. El circuito mostrado en la figura está conectado durante 2 minutos. Inciso A, determine la corriente en cada una de las ramas del circuito. Es lo primero siempre que nos hace. Como les dije algún rato, es mejor poner a estas resistencias, así R1, R2, ustedes las nombran, para que en las ecuaciones no nos perdamos de cuál estamos hablando simplemente. O sea, este es el gráfico del libro, este es el traducido que yo propongo. Así es mejor. En este caso, tengo 2 baterías. Una de 4 volts y otra de 12 volts. Esta es la más grande. Esta va a salir la corriente 1 por acá, va a llegar a este nodo y va a venir una corriente 2 y una corriente 3. Una vez llegue acá, otra vez se va a volver en corriente. Esta va a mandar sobre esto, por eso es que está partiendo de aquí, porque esta es la mayor. Cuando hacemos así, tomando en cuenta esos signos, no les sale negativo.
¿Y por qué está yendo hacia arriba? Porque aquí está el positivo. Recuerden que la corriente sale del positivo y llega al negativo. Por lo tanto, ¿y qué está pasando con esta batería? Esta batería, como acá está su positivo, va a decir su corriente va así. Y se va a encontrar con esta otra en sentido contrario. En esta malla, estas dos baterías se van a restar, la mayor menos la menor, su corriente, su voltaje. ¿Por qué? Porque esta, vean, está aquí positivo, va a salir su corriente hacia arriba, esta también va a salir su corriente hacia arriba, y aquí se van a chocar. Pero va a mandar esta porque es mayor. Entonces, la primera ecuación, en este caso, vean, el I1 sale acá y sale más o menos parecido. Estas ecuaciones se construyen, no es de memoria. Vean que aquí cómo estamos construyendo, que aquí viene I1 y aquí se está dividiendo, y aquí es que muchas veces en el examen a veces les cambio la nomenclatura y me siguen poniendo, no, la I1 es igual a la I2 más la I3. O sea, no es que es siempre así igual, es en función a lo que están viendo. Hacemos el mismo análisis que hicimos antes. Para este sector tengo la corriente I1 y la I2 en este sectorcito, en esta malla. Ya hemos visto que se restan, ¿por qué? Porque están en sentido contrario. Por esto ponen I1 o potencial 1 menos el potencial 2 de la batería 2. Porque esta está yendo en este sentido y se va a contradecir. En cambio, en el anterior se apoyaban, por eso era más. Ahora, la mayor está dominando, pero esta está yendo en sentido contrario. Por eso es el potencial 1 menos el potencial 2. Luego, una vez que has hecho eso, pones el igual. Y vas viendo, a ver, aquí ¿qué tengo? Tengo la resistencia 5 y la resistencia 4 que está influenciada por la corriente 1. Y como no hay otra corriente, esto va a ser positivo porque está dominando. Por eso pongo R5 más R4 por la I1 directamente factorizado, porque podría poner por separadito, pero igual sale lo mismo. Se podría poner R5 por I1, R4 por I1. No hay problema. Ambas se sumaban, sale lo mismo. Pasa eso, llega a estas dos resistencias. Primero coloco esas dos resistencias y coloco con cuál está. Está con la corriente 2. Y luego me fijo el signo. Esta corriente 2 está en el mismo sentido de esta batería. Si me fijo, esta batería está yendo así, así, así. Está en el mismo sentido, por eso es positivo. O sea, esta corriente 2 está en el mismo sentido de la batería. La batería está girando así, por lo tanto se está apoyando, es positivo. Ahí simplemente se reemplazan datos, calculan y tienen la ecuación 2. Luego, agarro ya este tramo, esta parte, esta malla del circuito. Aquí, ¿quiénes están? Está I2 y I3. Y está solamente una batería. Y esta batería está aportando la corriente, como aquí está positivo, hacia arriba. Y luego de ahí está bajando. Por lo tanto, es E2. Lo estoy poniendo primero el positivo R1 por I3, porque esto va a ir así, va a bajar y se va a encontrar esta R1 por I3. Como esta I3 está en el mismo sentido de la batería, es positivo acá. Luego, acá tengo las resistencias 2 y 3, multiplicado por I2. Pero como I2 está en sentido contrario de la batería, de la fuerza electromotriz, por eso es negativo. O sea, lo que está mandando aquí para el negativo es que la batería está yendo hacia arriba, pero este I2 está hacia abajo, está en sentido contrario, por eso es negativo. Reemplazamos datos, tenemos la tercera ecuación y simplemente resolvemos esas tres ecuaciones con las tres incógnitas. Pues aquí ya no les estoy explicando yo el método de resolución del sistema, eso ya ustedes, cualquier método que utilicen
resuelvan. Eso ya es matemática básica del colegio. No estoy entrando yo a detallar el método. Es más, yo les voy a mostrar, yo también tengo mi Excel para resolver mis sistemas de ecuaciones del Excel, resuelve todo si saben programarlo. Ahí nomás ya resuelvo. Yo tampoco voy a estar haciendo manual, digamos esto, ¿no? Y no les voy a pedir manual, si quieren hagan manual, pero hagan mejor mediante su calculadora, ¿no? Aprendan a usar. Las calculadoras de las más antiguitas resolvían sistemas de ecuaciones. Esas casi 3600 que habían antes, ahora ya no existen. Resolvían sistemas de ecuaciones. Solamente que mucha gente no sabía ni cómo usarla. Pero ahora sus Hewlett-Packard, sus HP 52, los GX, ¿cuánto ya habrá ahora 52? He visto a la venta en cuánto, en 450 una Hewlett-Packard. ¿Cuánto es el precio normal de una Hewlett-Packard ahora? ¿Quién tiene una Hewlett-Packard? La verdad que ya no estoy enterado de sus precios. ¿Cuánto está costando una HP 52X? Más o menos. ¿Alguien tiene idea? Desde 800 hasta 1050, hasta 1000 está, creo. Entonces estaba barato, ¿no? Eso he visto en el Face, en esos anuncios que sacan para venta de mercado de Sucre, en 450, una 52X. Estaba no más barato. En mis tiempos hemos comprado, ¿con cuánto? Con $200 hemos comprado. De mis 48GX nomás, pues mi antiguita. Pero estos resuelven con cualquier sistema. Ahora, este será un método que les estoy enseñando. No está en el libro así. En el libro hace su propia interpretación de signos. Aquí se saca con signos negativos, todo eso. Y luego recién hace el cálculo para ver hacia dónde está. El otro método que les voy a enseñar es este método de mallas netamente. Es el mismo ejercicio, solamente por otro método. Cuando yo era estudiante,